El día de hoy vamos a empezar con el sentimiento de orgullo, que es la clase número 2. Y vamos a empezar con esta frase que lo dijo un sabio de la antigüedad, Sócrates, ¿no? Padre de la filosofía, vivió en Grecia 400 años antes de Cristo. El orgullo divide a los hombres, la humildad los une. Siempre, al menos yo, estas frases célebres lo tomaba en forma teórica y ya no le daba más importancia. Pero ahora, estudiando la filosofía, cuando uno va analizando y desmenuzando y investigando qué es lo que quisieron decir estos antiguos filósofos, ¿no? Y todo está referido al mejoramiento moral de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiso explicar? A ver, vamos a ir entendiendo. El orgullo es el terrible adversario de la humildad. El orgullo es un sentimiento que hace que el hombre busque en sí mismo, por ejemplo, ser un buen estudiante, un buen vecino, un buen hijo, un buen hermano. O sea, en resumen, el orgullo en su justa medida nos sirve para hacer grandes cosas en la vida. En su justa medida o en su límite, ¿no? O utilizando o tomando la parte útil de ese orgullo, ¿no? El problema reside que cuando voy consiguiendo todo lo que yo deseaba, me voy apartando de los demás. Y también voy en el camino de creerme más que los demás, ya sea por un título, una profesión, una posición económica, bienes materiales, color de piel y en fin, una serie de posiciones que tenemos en este mundo terrenal, ¿no? Todos los hombres son iguales en la balanza divina. Todos los espíritus son de una misma esencia, con sus tres facultades, pensamiento, sentimiento y voluntad. Y todos los cuerpos están amasados de una misma pasta, por así decirlo, ¿no? Todos los títulos y nombres en nada la alteran. Todos quedan en la tumba. Y no son ellos los que dan la felicidad prometida a los elegidos. Los que nos dan la felicidad prometida son la caridad y la humildad, que vienen a ser unos títulos de nobleza. Bien, pasemos a ver, la interrogante dice, ¿qué es el orgullo? Ahí hay una definición según el diccionario, ¿no? Es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por lo que se cree superior a los demás. Pero la filosofía tiene otra definición o otro concepto, ¿no? Según la filosofía, el orgullo es como una catarata que nubla la vista y no deja ver la realidad. Un ejemplo claro de esto siempre lo llevo a mí, ¿no? Porque esto es lo que he aprendido. Antes de mirar la paja ajena, me miro la viga que tengo yo, o lo que me falta. Antes de conocer la Academia Filosófica, yo sufría de mareos. Los médicos me hicieron todos los análisis habidos y por haber. Y al no encontrarme nada, me pasaron al psicólogo. El psicólogo me dio unas recomendaciones, pero como no encontró la causa, me mandó al psiquiatra. Y me dieron una medicación que al tomarla me sentía como anestesiado. Así que lo dejé y fui mejorando con el transcurrir de los días. Cuando comencé a aplicar en mi vida todas las herramientas que gratuitamente me dieron en la academia, pude descubrir por mí mismo que la causa verdadera de esos mareos era mi forma de pensar y actuar equivocada. A través de los sentimientos que anidaban en mí,
que estaban en exceso o demasía, en este caso el orgullo. Y muchos más. Después vamos a ir explicando. ¿Por qué se manifestaba el orgullo en mí? O sea, el orgullo en exceso, ¿no? Como ven ahí, el orgullo se manifiesta de dos maneras. Cuando está en sobreestimación me creo más que los demás y subestimación cuando me creo menos que los demás. En mi caso era el orgullo en sobreestimación. Me creía muy superior a los demás. ¿Por qué? Porque en esa época acaparaba muchos trabajos y yo suponía o creía que los podía manejar. Y en ese trayecto perjudicaba a muchos clientes porque no cumplía con varios. Y en el desarrollo de mi trabajo también trataba mal a los operarios con estas frases, ¿no? Tanto tiempo y no aprendes, ¿no? Todo lo haces mal. Y también los subestimaba al estar pendiente de ellos pensando que iban a malograr el trabajo. Entonces, cuando yo comencé a trabajar por ese orgullo que estaba en exceso, entonces comencé a dejar de tener esos mareos, porque empecé a ponerlo en su justa medida. ¿Qué quiere decir en su justa medida? O sea, como yo acaparaba muchos trabajos, eso yo entraba en un estado de ansiedad, angustia y desesperación por cumplir con todos y no podía. Y en lugar de hacer un trabajo los perjudicaba, ¿no? Entonces comencé a utilizar esas dos palabritas, ¿no? Que siempre nosotros ponemos en la academia, orden y previsión. Comencé a ordenarme y comencé a dejar de perjudicar a los demás. Comencé a tener un trabajo y cuando terminaba ese, continuaba con el otro, ¿no? Entonces ahí esas palabritas le van a ayudar bastante, orden y provisión. Pero eso me vino por inspiración, no, eso lo aprendí en la academia. A veces actuamos sin tomar conciencia, entonces en un proceso, no fue de la noche a la mañana, en un proceso largo, poco a poco comencé a poner en su límite esos sentimientos de orgullo en exceso que yo lo tenía. Entonces, pero ¿cómo sería en su límite? En su límite es lo que le he explicado, ¿no? Comencé a ordenarme y a prevenir, ¿no? Prevenir estos mareos que tenía, ¿no? A través de estos instrumentos que dan en la Academia Filosófica, ¿no? Entonces, ya tampoco no los trataba mal a los operarios, ¿no? ¿Por qué? Porque empecé a ponerme en el lugar de ellos, ¿no? Comencé a aplicar eso que enseñan acá en la academia, ¿no? A ser empático, ¿no? Hacer por los demás lo que a mí me gustaría que los demás hagan por mí. Entonces, cada situación que les suceda siempre tienen que ponerle en la situación del otro. No hay que estar juzgando, ni criticando, ni tratando mal. Entonces, eso lo comparto con ustedes, esa vivencia, porque me ha ayudado muchísimo, ¿no? Pero no solamente ahí se manifiesta el orgullo, quiero ser brevemente para que ustedes se den cuenta, porque cuando uno detecta el orgullo, detrás de ese orgullo sigue otros sentimientos. Como yo perjudicaba a unas personas, también hay un sentimiento de egoísmo en exceso. No me interesa el otro, lo perjudico. Y si seguimos revisando, hay muchos más todavía, ¿no? Envidia con otra persona que agarraba muchos contratos, se manifiesta el rencor, genero rencor también, ¿no? Porque a veces no me dan el trabajo a mí, se lo dan a otro. Y así. Pero cada uno va a ir encontrando su verdad. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Con este conocimiento filosófico la vamos a ir encontrando poco a poco. ¿El orgullo es bueno o malo? Qué buena pregunta, ¿no? Dice, es bueno cuando está en su justa medida. Nos ayuda a progresar moral e intelectualmente, lo que les expliqué, ¿no? Cuando uno pone su orgullo en su justa medida, puede ser un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, un buen vecino, ¿no? Sin creerse más que los demás, sin creerse menos que los demás. Ese es el equilibrio, ese es el balance. Y la clave está en ser un observador de su pensamiento. ¿Qué pienso del vecino? ¿Qué pienso ¿no? de las personas cuando tocan un tema y yo pienso que están equivocados, ¿no? O a veces uno quiere tener la razón.
Entonces eso nos va a llevar, esa justa medida o ese límite que ponemos, ¿no? O ese equilibrio, o ese balance que ponemos, entonces vamos a tener buenas relaciones con los demás, ¿no? Es malo cuando se muestra soberbia, altivez, arrogancia y mirar con desprecio a otras personas, así como está en la foto, ¿no? En sobreestimación. Es lo que hacía yo. En mi desconocimiento, en la ignorancia de mí mismo. No me conocía. Ahora dice, el orgullo también es malo cuando actúo con timidez, dejo de hacer cosas por vergüenza y me paralizo. Es como está en la diapositiva, ¿no? Ese era yo, porque yo en el colegio me sentaba en la última carpeta para que no me saquen a la pizarra. Y vivía unos momentos de angustia y desesperación. ¿Por qué? Por ese sentimiento en subestimación que se manifestaba en mí y que estaba en exceso. Entonces, cuando uno va modificando su forma de pensar, eso lo transmitimos al cuerpo físico. ¿Por qué paralizamos al cuerpo físico? Porque son pensamientos negativos. El espíritu es el que ordena, el cuerpo obedece solamente lo que está generando con los pensamientos. Si son negativos voy a enfermar, voy a paralizar mi cuerpo. Si son positivos, caramba, los voy a energizar, los voy a fortalecer y voy a sanear cualquier tipo de problema psicosomático que tenga. Algunas manifestaciones de orgullo. No admitimos nuestros errores creando conflictos para defendernos. Es cierto, ¿no? Esa era mi imagen, ¿no? Porque yo siempre quería tener la razón y a veces hasta golpeaba la mesa, ¿no? Entonces cada uno vaya revisando en su vida para poder ir corrigiendo, ¿no? El otro dice, el número 2, en ocasiones si nos comparan con alguien nos enojamos, lo despreciamos por creernos superiores. ¿A quién le gusta que lo comparen? A nadie, ¿no? Entonces, estas son algunas manifestaciones para que ustedes lo vayan tomando en cuenta y vayan revisando a ver en esas situaciones, en esa interacción que hacen con su familia, con el compañero de trabajo, en el mercado y en todo sitio que estén ustedes, a ver si a veces lo están comparando. El número 3 sería, a veces somos exigentes, duros e implacables con el otro y buscamos imponer ideas. Y es cierto, bueno, en mi caso, ¿no? En mi hogar a veces yo trataba de esa manera, ¿no? Trataba de poner ideas, ¿no? Y a veces reglas equivocadas, ¿no? Entonces, siempre agradeciendo a la ayuda que tenía en la academia, voy poniendo esos sentimientos en su justa medida, ¿no? Con mis hijos, por ejemplo, yo era duro e implacable, ¿no? Cuando no me hacían caso, ¿no? ¿Qué hacía yo? Yo los amenazaba para que me hagan caso. Y a veces los chantajeaba. Si no haces esto, no te doy el otro, ¿no? Entonces siempre, por ese sentimiento de orgullo en exceso, trataba de imponer mis ideas. Ahora pregúntense, ¿estará bien amenazar? Y a veces decimos, pórtate bien porque voy a decirle al Señor que te lleve, ¿no? Cuando estamos en la calle, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí? Le estamos inculcando miedo a los niños. O ahí está el loco, le voy a decir que te lleve. Entonces, o le damos el celular. Entonces, buscamos una serie de situaciones para tratar de imponer nuestras ideas creyendo que es lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, yo ya me he corregido de esas situaciones y todo lo que les vamos diciendo no nos crean, analícenlo y llévenlo a su vivencia si están haciendo lo mismo. Porque cada vez que ustedes vayan poniendo resistencia a esas malas tendencias, vayan cortando esos pensamientos negativos, se van a sentir un poquito más felices, paso a paso. En el número 4, cuando hablamos y nos molesta ser interrumpidos, queremos sobresalir y ser el centro de la atención. Eso es cierto, ¿no?
bueno, me ha sucedido un montón de veces a mí, ¿no? A veces me interrumpían y ya, caramba, yo le ponía mala cara o le contestaba mal a las personas, ¿no? O los trataba de humillar delante de todo, ¿no? Caray, tú nomás quieres hablar y me interrumpes, no me dejas hablar. Entonces, eso es lo que hay que aprender a controlar, ¿no? Todo lo que digan y hagan los demás no debe molestarme. A ese punto o a esa meta debemos llegar. Difícil, ¿no? Pero no es Aló, buenos días, imposible. doctor. Gabriel Saraya Querer le es saluda. poder y Doctor, el lo llamaba que porque quería que me dé una estudia, referencia, comprende y digamos, practica Panamericana todos del los Norte, donde está días ahí Plaza eso, Norte, Oscar va a Peón, encontrar a Puente resultados. Piedra, pero más o menos a qué altura me puedo bajar, por favor. 5. Tengo Cuando una nos dirección que mandó en sentimos en la imagen, ofendidos pero por lo que nos obviamente que dicen desconozco esa o nos dirección, ¿no? hacen, Quiero una referencia, por generamos favor. ideas de animosidad, rencor y venganza. Un claro ejemplo es a ver, a veces me sucedía a mí, ¿no? Cuando yo salía y me cruzaba con un vecino y lo saludaba y a veces el vecino no me contestaba, ¿no? Entonces mi primer pensamiento era, ¿y este qué se cree, no? ¿No? Se ha sacado la lotería, ¿por qué no me contesta? Y iba así generando esos pensamientos negativos. Y en mi desconocimiento, en mi ignorancia, no sabía que yo era mi propio enemigo, porque esos pensamientos negativos, ustedes ya saben que lo transmitimos al cuerpo y sufrimos cambios inmunológicos y cambios hormonales. Alteraban mi armonía, mi paz interior. Entonces, ahora modifico mi forma de pensar y cada vez que saludo y no me saludan vecinos, bueno, lo primero que digo, bueno, tendré un problema, tendré una deuda, habrá fallecido un ser querido. ¿Por qué no generamos ese tipo de pensamientos? Siempre el primer pensamiento es negativo, ¿no? A todo lo que nos viene sucediendo. Número 6, nos mostramos sumisos al recibir una orden y luego no la cumplimos. Bueno, ahí se ve un poco la rebeldía, ¿no? A veces cuando éramos niños y nuestros padres nos dan una orden, ¿no? Y no la cumplimos. Pero ¿por qué no la cumplimos? ¿O por qué no obedecemos y respetamos las órdenes que nos dan? Ya sea con el papá, en el trabajo. A veces en el trabajo tenemos reglas y disposiciones, ¿no? Pero a veces salgo antes de la hora, ¿no? O le digo a mi compañero que me firme mi salida y buscamos una serie de justificaciones y excusas para no cumplir lo que yo mismo he firmado en el contrato, ¿no? Entonces, hay que dejar de ser un poco rebelde, ¿no? Y comenzar a obedecer y a respetar. ¿Cómo trabajar el orgullo que está en exceso o demasía? Bueno, antes de pasar a esta parte quería hablar un poco Me interesa mucho hablar de los niños, ¿no? Porque eh, hay que ser como esos niños, alegres, sonrientes, saltando, ¿no? Riendo, jugando. ¿Por qué nos ponemos rígidos cuando somos grandes ya? Entonces hay Eh, que buscar una esa consulta. causa. Yo he ido para Puente Piedra, para el Entonces, cementerio, a Parque veces del Recuerdo. Bueno, me doy o otra cuenta referencia podría ser en mi de la barrio entrada cuando me de Puente encuentro con Piedra. algunas Ahí más o amistades menos que me están podría con ir su hijo pasando antes para yo y le ubicarme, por obligan al favor. niño, oye, saluda, no seas malcriado, le dicen al niño. Entonces, si uno se pone en el lugar del niño y dice, caramba, me gustaría que me hablen a mí así delante de las personas. No, entonces no hay que hacerlo. No es el momento. Si el niño no saluda, ya saludará y eso se habla en casa. Esas correcciones se hacen en casa. Pero por una cuestión de orgullo, queremos demostrar a los demás que nosotros somos educados y que el niño es malcriado. ¿Estará bien eso? Mm. Y en cuestión de las amas de casa también he escuchado que a veces se ponen a debatir un poco en la cuestión de los alimentos, cómo se cocina, ¿no? No, la papa a la huancaína se hace así, se echa esto y lo otro. Y a veces hay una discusión y a veces se molestan hasta por eso. Todos quieren tener la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Hay que aprender a respetar el estilo y la forma que tiene cada persona. Si para ella es así, le gusta así y lo degusta bien,
magnífico, qué bien, ¿no? Pero entonces ahí también se manifiesta el orgullo en exceso, ¿no? ¿Cómo trabajar por el orgullo que está en exceso de demasía? Es el conocimiento a sí mismo, autoconocimiento. Tomar conciencia del orgullo en exceso, identificarlo. Bueno, ya les he puesto bastantes ejemplos cómo poder identificar ese orgullo en exceso, ¿no? Cuando está en exceso y cuando está en su justa medida. Empezar a modificar la forma negativa de pensar. Entonces tengo que ser tengo que estar alerta y ser un buen observador de qué estoy pensando. Y si estoy pensando cosas negativas, tengo que modificar. Primero me va a costar, pero ya me doy cuenta que estoy pensando mal. Eso es lo importante, darse cuenta, tomar conciencia. Y me voy preparando para la próxima vez. Y practico hasta que voy a llegar a un poco a manejar esa situación. Empezar a modificar la forma negativa de pensar. Tratar a los demás como te gustaría que te traten, eso es esencial. Hay que ponerse, como quien dice, en los zapatos de los demás antes de pensar mal. Tomar una decisión firme de poner el orgullo en exceso en su justa medida. Perseverar hasta aprender y lograr que sea un hábito. Eso se llama crecimiento espiritual. Eso se llama evolución espiritual. Eso se llama progreso moral. ¿Pero por qué hay que hacerlo? ¿Quién me obliga? Es para mi propio bien. Mañana más tarde, cuando dejemos el cuerpo físico y estemos donde estemos, llámenle plano astral, plano espiritual, mundo de los espíritus, mundo espiritual, como quieran llamarlo, voy a estar en una mejor situación. Porque aquí, en esta experiencia física, ya aprendí un poco a poner esos sentimientos en su justa medida y me voy desmaterializando. Ya no sufro tanto por las cuestiones materiales. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi situación allá va a estar más armoniosa, más tranquila. Ahí tenemos el resumen. Bueno, ya creo que sería redundar si lo volvemos a tocar todo de nuevo. Y ahora dice abajo, si no moderas tu orgullo, será tu peor castigo.